En el corazón de un remoto pueblo de Colombia, rodeado por espesos bosques y envuelto en un constante manto de neblina, ocurrió un hecho que aún estremece a sus habitantes. Diana, una joven de sonrisa luminosa y espíritu generoso, era conocida por todos en la comunidad. Su muerte repentina, causada por una rara y fulminante enfermedad del corazón, dejó al pueblo sumido en una tristeza profunda. Las campanas de la iglesia repicaron con pesar el día de su funeral, y una multitud silenciosa se congregó para despedirla, convencidos de que su alma ya descansaba en paz. Sin embargo, esa misma noche, el pueblo dejó de ser un refugio de calma. Desde el interior del cementerio, al borde de la medianoche, se escucharon gemidos desgarradores que helaron la sangre de aquellos que vivían cerca. Los gritos no eran los sonidos naturales del viento ni el crujir de ramas. Eran lamentos humanos, agónicos y urgentes, que surgían de la tumba recién sellada de Diana. Durante 2 días y 2 noches, los alaridos se prolongaron, desquiciando a los vecinos que se arremolinaban en las calles, sin atreverse a cruzar las rejas del cementerio, pero incapaces de ignorar lo que sucedía. Finalmente, los familiares de Diana, impulsados por el miedo y la desesperación, solicitaron al párroco y al alcalde permiso para abrir la tumba. La petición fue aprobada, y ante una multitud expectante, la lápida fue removida y el ataúd expuesto. La tapa rechinó al ser levantada, y un espeso silencio se apoderó del lugar. Dentro del féretro, Diana yacía intacta, su piel todavía fresca, pero con una expresión que estremeció a todos. Sus ojos, desorbitados y fijos, contenían una angustia infinita. Antes de que los testigos pudieran reaccionar, un gemido sordo escapó de sus labios, y sus manos temblorosas se alzaron lentamente. El pánico se apoderó de la multitud. Gritos y sollozos llenaron el aire, mientras algunos corrían despavoridos, y otros miraban hipnotizados cómo Diana, con movimientos torpes y quebradizos, se incorporaba. Sus piernas fallaban al sostenerla, pero algo en su mirada parecía reclamar algo más que ayuda. Aquellos que intentaron acercarse retrocedieron al percibir un frío inhumano que irradiaba de su cuerpo. Los familiares de la joven, confundidos entre el miedo y la esperanza, la rodearon, sin saber qué hacer ni qué pensar. En los días siguientes, el comportamiento de Diana se tornó cada vez más perturbador. No reconocía a nadie, ni a sus padres, ni a sus amigos. Sus ojos, oscurecidos por sombras desconocidas, parecían ver algo más allá de este mundo. Hablaba con voz rasposa de paisajes grises y figuras que se arrastraban en silencio. Narraba cómo, desde ese lugar, había presenciado su propio entierro, rodeada de sombras que murmuraban su nombre. Cada palabra que salía de sus labios era un golpe al corazón de los oyentes, y la sensación de que algo antinatural la había traído de regreso se hacía más fuerte. La muerte es solo el principio, murmuraba, sin cesar. Sus relatos se volvieron aún más oscuros cuando comenzó a describir una figura alta y descarnada, de ojos huecos, que había estado observándola desde las profundidades de ese mundo sombrío. La figura, según ella, la había seguido al otro lado, y ahora susurraba desde las sombras de su habitación por las noches. El pueblo entero
empezó a cambiar. Los animales huían asustados y las plantas en los jardines cercanos a la casa de Diana se marchitaban sin razón aparente. Los niños, que antes jugaban libremente en las calles, ya no se atrevían a pasar por su casa, donde las velas parecían apagarse sin viento y las ventanas vibraban con susurros inaudibles. Los familiares, al borde de la desesperación, consultaron al párroco, pero incluso él, tras visitar a Diana, salió pálido y mudo, como si su fe hubiera sido despojada por lo que había visto. Una noche, la tensión culminó en un evento que se grabó en la memoria colectiva. Diana desapareció de la casa sin dejar rastro. La búsqueda, liderada por sus padres y amigos, los llevó nuevamente al cementerio, donde algunos afirmaban haber visto una figura pálida deambulando entre las lápidas. Cuando llegaron, la luna llena iluminó un espectáculo que jamás olvidarían. En su antigua tumba, el cuerpo de Diana yacía, esta vez mostrando signos evidentes de descomposición. Su piel, que apenas días antes lucía intacta, ahora estaba reseca y agrietada, los ojos vacíos y su boca torcida en una sonrisa imposible. El horror y la incredulidad se apoderaron de todos. Nadie podía explicar cómo el cuerpo había regresado a su lecho de muerte o por qué había comenzado a pudrirse de manera tan acelerada. Un anciano del pueblo, conocido por sus relatos de antiguas leyendas, susurró con voz temblorosa: lo que regresa de la muerte no siempre es lo que era antes. A veces trae algo consigo. Con el amanecer, los rumores se intensificaron. Algunos juraban haber visto a Diana caminando por el pueblo, sin dejar huella ni sombra, mientras otros afirmaban escuchar el mismo gemido lastimero que había salido de su tumba en aquella noche fatídica. Los habitantes, aterrorizados, comenzaron a tapiar sus ventanas y a evitar el cementerio a toda costa. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos sabían que la muerte de Diana, o más bien su regreso, era un presagio de algo más siniestro. Semanas después, el caso fue considerado un misterio sin resolver. Las visitas al cementerio se redujeron y la casa de Diana quedó abandonada, un recordatorio mudo de un horror que desafió toda comprensión. Las noches en el pueblo volvieron a ser inquietas y cada brisa que pasaba por las calles traía consigo un eco lejano, un susurro que decía: la muerte es solo el principio. Hasta el día de hoy, los habitantes del pueblo se estremecen al recordar. Las cicatrices de ese evento aún laten bajo la superficie, un recordatorio de que hay cosas que no deberían regresar de donde pertenecen y de que en la fina línea entre la vida y la muerte a veces se esconden secretos que deberían permanecer sepultados para siempre. En las profundidades de la selva amazónica colombiana, donde la humedad empapa cada rincón y la oscuridad parece eterna, se encuentra una pequeña aldea indígena. Sus habitantes, descendientes de una antigua civilización, guardan celosamente sus tradiciones y leyendas, muchas de ellas vinculadas a fuerzas sobrenaturales y entidades oscuras. Entre ellos, se cuenta la historia de Anaí,
una joven chamán que había sido elegida para guiar a su tribu hacia un futuro próspero. Anaí era conocida por su sabiduría y su conexión con el espíritu de la selva. Sin embargo, durante un ritual ancestral, algo salió terriblemente mal. Al intentar invocar a un espíritu protector ancestral, Anaí abrió accidentalmente una puerta a un reino oscuro y desconocido. Una fuerza malévola se apoderó de ella, corrompiendo su cuerpo y su alma. Días después, Anaí falleció en extrañas circunstancias. Su cuerpo, que antes irradiaba vitalidad, se había vuelto frío y rígido como la piedra, y sus ojos, antes llenos de sabiduría, ahora estaban vacíos y vidriosos. Los chamanes de la tribu intentaron realizar un ritual de purificación, pero nada pudo romper el hechizo que la ataba a aquel ser oscuro. La noche del entierro, la aldea se sumió en el caos. Gritos desgarradores se escuchaban desde el cementerio, donde Anaí había sido sepultada. Los aldeanos, aterrorizados, aseguraban ver una figura espectral emerger de la tumba. Una figura que parecía ser Anaí, pero con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa macabra que revelaba dientes afilados. Con el paso de los días, los ataques se hicieron más frecuentes. Los cultivos se marchitaban, los animales morían de forma inexplicable y los aldeanos comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Algunos aseguraban haber visto a Anaí merodeando por la selva, acompañada por sombras siniestras. Los chamanes, desesperados, intentaron contactar con los espíritus ancestrales para pedir ayuda, pero estos se mostraban indiferentes o temerosos. La leyenda cuenta que Anaí se había convertido en un muina, un espíritu maligno que se alimenta del miedo y el sufrimiento de los vivos. Se decía que los muina eran capaces de poseer a los humanos, convirtiéndolos en sus esclavos y extendiendo así su reino de oscuridad. Los aldeanos, al borde de la desesperación, decidieron tomar una medida desesperada: quemar el cuerpo de Anaí. Creían que de esta manera podrían destruir al muina que la habitaba. Con gran pesar, llevaron el cuerpo al claro de la selva y lo rodearon de leña. Mientras las llamas consumían el cuerpo de Anaí, los chamanes entonaron cánticos ancestrales para proteger a la aldea. Sin embargo, cuando las llamas se apagaron y las cenizas se dispersaron por el viento, los aldeanos se dieron cuenta de que habían cometido un error. El muina no había sido destruido. Por el contrario, parecía haberse multiplicado, extendiendo su influencia por toda la selva. Los gritos de Anaí se escuchaban desde todos los rincones, y las sombras se movían con mayor rapidez y ferocidad. Los aldeanos, comprendiendo que no podían vencer al muina por sí solos, decidieron abandonar su hogar y buscar refugio en otras tierras. Pero sabían que el mal que habían desatado los perseguiría hasta el fin de sus días. En el remoto pueblo de San Lorenzo, anidado entre montañas nevadas y bosques tenebrosos, se cuenta una leyenda ancestral sobre un antiguo cementerio donde yacen enterrados los pecadores más oscuros. Se dice que en las noches de luna llena, un ritual prohibido puede resucitar a los muertos, pero con un terrible costo. Sus almas quedarían corrompidas por una fuerza maligna. Don Anselmo,
un anciano ermitaño conocido por su sabiduría y sus oscuros conocimientos, había estudiado durante años los antiguos grimorios que hablaban de este ritual. Obsesionado por el poder que éste le otorgaría, decidió llevar a cabo la ceremonia en la noche más oscura del año. En el cementerio, bajo la pálida luz de la luna, don Anselmo trazó un círculo mágico alrededor de una tumba recién excavada. Con voz ronca y ojos inyectados en sangre, recitó las palabras prohibidas, invocando a las fuerzas de las tinieblas. La tierra tembló, el viento aulló y un frío glacial envolvió el lugar. De repente, el ataúd se abrió de golpe y un ser retorcido y demacrado emergió de él. Era el cuerpo de su difunta esposa, pero sus ojos ardían con un fuego infernal y su boca esbozaba una sonrisa macabra. Al principio, don Anselmo se sintió exultante. Había logrado lo que nadie más había conseguido, pero pronto se dio cuenta de su terrible error. Su esposa, ahora poseída por una fuerza oscura, se volvió contra él. Con una fuerza sobrehumana, lo derribó y comenzó a morderlo frenéticamente, transmitiéndole así la maldición. Los habitantes de San Lorenzo, al día siguiente, encontraron el cuerpo de don Anselmo destrozado y a su esposa deambulando por el cementerio, con los ojos vacíos y una sed insaciable de sangre. El terror se apoderó del pueblo. Los ancianos advirtieron que una fuerza maligna se había desatado y que solo la unión de todos podría detenerla. Decidieron realizar un exorcismo colectivo, pero la fuerza que poseía a la mujer era demasiado poderosa. Ninguna oración ni bendición parecía tener efecto. La maldición se propagó rápidamente, convirtiendo a más personas en monstruos sedientos de sangre. El pueblo se convirtió en un campo de batalla. Los infectados, con sus ojos luminosos y sus movimientos espasmódicos, atacaban a todo aquel que se cruzaba en su camino. Los pocos sobrevivientes se refugiaron en la iglesia, pero sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los monstruos los encontraran. Mientras tanto, en lo más profundo de los bosques, una figura encapuchada observaba con una sonrisa malévola lo que había desencadenado. Era un antiguo enemigo de don Anselmo, un nigromante que había estado esperando el momento adecuado para vengarse. Había manipulado al anciano, guiándolo hacia la realización del ritual prohibido, con el objetivo de desatar el caos y sumir al mundo en la oscuridad. El nigromante, con su poder arcano, logró controlar a los infectados, convirtiéndolos en su ejército. Su plan era sencillo: liberar a los muertos de todo el mundo y sumir a la humanidad en una era de oscuridad eterna. Los sobrevivientes de San Lorenzo, desesperados, buscaron ayuda en un antiguo monasterio. Allí, un monje anciano, conocedor de los secretos más oscuros de la iglesia, les reveló la única forma de detener al nigromante: destruir el grimorio donde se encontraba el ritual prohibido. Una pequeña banda de valientes se aventuró en la noche para robar el grimorio. Sabían que era una misión suicida, pero estaban dispuestos a sacrificarse por salvar a la humanidad. Tras una peligrosa travesía, lograron infiltrarse en el castillo del nigromante y robar el libro. Con el grimorio en su poder, los héroes regresaron a San Lorenzo y lo destruyeron en una hoguera purificadora. Al mismo tiempo, los sobrevivientes del pueblo, guiados por el monje, lanzaron un ataque final contra el ejército de los muertos.
La batalla fue feroz. Los infectados luchaban con una fuerza sobrehumana, pero los vivos se defendían con uñas y dientes. Finalmente, gracias a un sacrificio heroico, lograron derrotar al nigromante y a sus criaturas. Con la muerte del nigromante, la maldición comenzó a desvanecerse. Los infectados volvieron a ser humanos, aunque con profundas cicatrices psicológicas. El pueblo de San Lorenzo, aunque había sufrido pérdidas irreparables, había logrado sobrevivir. Sin embargo, la amenaza nunca desapareció por completo. Se dice que en las noches más oscuras, cuando la luna llena ilumina los cementerios, los muertos aún susurran sus nombres, anhelando volver a la vida. Y el nigromante, aunque derrotado, podría regresar algún día, trayendo consigo nuevas pesadillas y nuevos horrores.